El sol calienta un día más en el campo, donde la tierra se prepara a trabajar. La fuerza de tus manos que empujan el arado, el fruto de tu esfuerzo nos dará. Hoy le canto a mi gente, el día de la cosecha llegará. Hoy viajamos alegres, que todo el campo celebre. Vamos mostrando, compartiendo experiencias de una productiva nación. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la mega cadena de comunicación. Hoy en esta jornada 6 de junio del año 2021 estamos haciendo nuestro programa número 31, lo que va de este ciclo periodístico. Y hoy nos reúne un tema muy interesante, nematodo, combatiendo a un enemigo invisible, se denomina el tema que vamos a desarrollar esta noche. ¿Qué tal, Anaí? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, David. Un saludo a todos los televidentes también. Y así es, un enemigo tan pequeñito que se torna invisible, por lo que es sumamente importante el estudio de suelo, el diagnóstico que se pueda hacer y la identificación de una de las tantas especies que tiene este tipo de animal, ¿verdad? Porque finalmente es un animal. Sí, de acuerdo a la descripción que hemos encontrado, justamente califica dentro del reino animal. Y para eso también tenemos a 3 profesionales de primer nivel que van a estar compartiendo sus experiencias esta noche con nosotros. En instantes más arranca el ingeniero Ezequiel Gil, consultor independiente, hoy en día trabajando de cerca con muchos productores en la región norte, donde aparentemente se presenta la mayor presión de los nematodos. Asimismo, también estará compartiendo en el segundo bloque con nosotros el doctor Andrés Sabini, director técnico de Agronómico SA, y también el ingeniero Javier Luna Pastore, director de AGR Pro, una empresa que viene trabajando también en agricultura de precisión para plantearnos algunas estrategias importantes para manejar los nematodos. Y bueno, vamos a arrancar directamente, Anaí, presentando al ingeniero Ezequiel Gil, consultor independiente, hoy en día asesorando a varios establecimientos en San Pedro, Canindeyú. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches a usted y a la gente que nos acompaña también detrás de las pantallas. Ingeniero, comentanos un poco el diagnóstico que tenés en esas unidades que hoy en día estás asesorando en relación a la presión de los nematodos. Y la presión de nematodos realmente no se le da tanta importancia, pero hoy en día yo creo que va tomando importancia ya por la aparición en diferentes lotes, y también que la gente va haciendo, actuando la producción con mayor capacidad y mayor usando más intelecto, analizando su tierra, analizando las plantas, de por qué estas manchas, de por qué aquello. Entonces realmente ve un efecto negativo cuando hay presencia de esto. Ingeniero, ¿en alguno de los campos en los que estás asesorando existe una fuerte presión de nematodos? Bueno, realmente en los diferentes campos se presenta nematodos en la mayoría de en los lotes. La diferencia está que es visible, no sea visible de acuerdo a las condiciones ambientales. Cuando las condiciones ambientales están siendo adversas, realmente se nota mucho más fácil la presencia de algún factor que está disminuyendo el potencial productivo, que va marcando sectores del lote de mayor o menor forma. ¿A qué se debe esa presión según tu criterio, ingeniero? Y bueno, la presión de nematos realmente uno puede marcar un desequilibrio del suelo. Ese desequilibrio del suelo ayuda a que el nemato y otros patógenos también, que no solamente los nematos afectan estas condiciones, sino que también otros patógenos que van desarrollándose
y perjudicando el desarrollo normal del cultivo. Dentro de eso que mencionás de desequilibrio del suelo, ingeniero, los suelos degradados serían uno de los principales caldos de cultivo justamente para estos nematodos. De hecho, los suelos degradados prácticamente son suelos equilibrados, son suelos desequilibrados, le hablo que nutricionalmente están desbalanceados, que de repente son muy fuertes en fósforo, muy fuertes en potasio, ya por los años de agricultura que se lleva, pero sus niveles de calcio, magnesio o otros nutrientes están desbalanceados, que afecta al desarrollo normal del cultivo, ya sea de renta o de cobertura que se esté realizando. Y eso hace que los patógenos, el cultivo no se desarrolle bien y los patógenos vayan avanzando en condiciones de repente un suelo compactado, un suelo desequilibrado, un suelo con bajo nivel de cobertura, con bajo nivel de desarrollo de cobertura y de cultivo mismo, hacen que tengamos menos materia orgánica en el suelo y que vayan compactando más fácilmente el suelo, y eso ayuda al desarrollo de nematos y también de patógenos. ¿Qué tipo, qué raza o especie es más común en estos campos que estás asesorando, ingeniero? Realmente en la zona norte lo que más salen predominando es el Platylenchus y Melodogyne. Dentro de la Melodogyne realmente la javánica es la que con más presencia se va indicando, en niveles de repente más en raíces o menos en raíces, y más en suelo o menos en suelo, ya dependiendo de qué cultivo uno esté desarrollando. ¿Cuáles fueron los Sí. En algunos casos sí se presenta de repente Helicotylenchus. ¿Y cuáles fueron los principales síntomas que encontraron en esos campos, ingeniero? Cuando en los síntomas que dio normalmente Platylenchus, realmente se ven las raíces necrosadas, el volumen de la biomasa radicular realmente muy reducida, la raíz principal realmente casi no se ve desarrollada, con varias, ¿cómo se llama? Con varias raicillas que se van desarrollando, motivo de que desapareció la raíz principal. Aparte de eso, realmente se ve una planta más desuniforme, o sea, el cultivo más desuniforme en altura, y muchas veces no se le ve muy necrótica, se le ve un performance normal cuando es Platylenchus, pero de alturas diferentes. Entonces eso llama la atención en el desarrollo del cultivo general. En los casos que fue la Melodogyne, normalmente encontramos las raíces con agallas deformadas realmente, con pocas raíces secundarias, y normalmente las plantas como que desnutridas, cloróticas, que se ven más, que llaman mucho más la atención. Ingeniero, esto ustedes demostraron a nivel de evaluación laboratorial. ¿Puedes compartirnos un poco algunos resultados, no sé, nivel de población o de incidencia que tenían esos análisis? Realmente tenemos niveles de bajo, medio, alto. Ajá. Realmente en la mayoría de los casos, cuando se presentan las manchas, realmente llegan a niveles altos, pero las manchas en sí son muy chicas, pero si vas analizando alrededor de esas manchas, realmente llegan a niveles bajos a medios, que si uno no toma las medidas, de repente eso se va a ir empeorando. Lo que te estoy contando está respaldado con resultados de laboratorio, que realmente para identificar el problema realmente sacamos las manchas y ¿cómo te decir? En la transición de la mancha y la parte de buen desarrollo, de tal forma para ver hasta qué nivel ya está infectado el suelo en esa zona. ¿Y cuáles son las medidas o estrategias que se implementaron, ingeniero, para tratar de reducir un poco la proliferación de estos nematodos? Realmente una medida no es suficiente. Hay que tomar varias medidas para ir paliando esta situación. Si uno toma una medida única, de repente no tiene el resultado que uno espera. Entonces lo que primero es identificar el problema, qué nemato estamos tratando, de acuerdo a ese nemato que estamos tratando, para definir qué cultivo o qué especie cultivar y qué variedad de repente poder escoger que nos ayuden a reducir
esa multiplicación del nemato en el suelo. O sea, el cultivo que yo tenga que desarrollar o la variedad que yo tenga que planificar, yo tenga que... la variedad que tenga que desarrollar tiene que tener un índice o un factor de reproducción mínima o nula del nemato en problema. Esa es como una segunda medida. Una tercera medida es la parte de nutrición del suelo, es balancear, ver si hay problemas de calcio, magnesio, si hay otros problemas, de repente encalar, si tengo una compactación de suelo, medir con penetrómetro, ¿verdad? Y si es necesario realizar la descompactación y como dos procesos últimos, no dejar de lado la introducción de la cobertura en el proceso de cultivo. No seguir en el monocultivo, soja o soja maíz todos los años, vuelve a ser un monocultivo, entonces la exigencia para ir mejorando o paliando esa situación es de repente introducir una cobertura. Esa cobertura puede ser única, que va en contra que vaya a una reproducción mínima o nula del nematodo que nos hace el problema. Entonces lo que podemos hacer también es mezclar las coberturas que podamos introducir. Por decirte, en marzo está cosechado o en febrero está cosechado la soja, en vez de hacer maíz, de repente introducir un mileto, detrás del mileto, ya que en 3 meses podemos desecar, podemos poner una cobertura de avena negra o un nabo, o en algunos sectores, de acuerdo a la fecha, también de repente probar la crotalaria, que es una cobertura muy buena para contrarrestar este problema, pero su desarrollo así en forma general es muy lento. La adaptación de la crotalaria necesita un poco de frío, y en la zona de San Pedro, en la zona norte, realmente con las temperaturas altas es un poco complicado que se desarrolle satisfactoriamente. Y por último, no está de más descartar algún control biológico que podemos nosotros introducir en el tratamiento de semilla o en la aplicación en el surco con la sembradora en el momento de la siembra, que no está de más. O sea, haciendo varias acciones ayudan más rápidamente a tener una respuesta más positiva en cuanto a contrarrestar este problema. Ingeniero, en base a la puesta en escena de esta implementación de varias prácticas, ¿a partir de cuándo podemos empezar a tener buenos resultados? Ya en la siguiente campaña uno empieza a ver la reducción de la incidencia de los nematodos, o hay que esperar varios años un poco para que se vaya regulando nuevamente ese suelo. Y depende mucho del nivel que comenzaste. Si comenzaste ya a un nivel muy infectado, que ya es muy general en la parcela, que me tocó un caso muy particular, llegamos a no sembrar soja zafra en esa parcela, porque sembrábamos y realmente perdíamos el cultivo. Entonces tomamos la decisión de no hacer soja zafra, hacer directamente una cobertura que disminuya ese nemato que teníamos problemas. Principalmente teníamos los dos problemas, Platylenchus como Melodogenia, entonces tuvimos que hacer una ensalada de cobertura entre la zafra de verano y el otoño y el invierno. Para la siguiente zafra ya tuvimos unos resultados bastante positivos, a pesar que no llegamos al 100% del resultado esperado. En otros casos, parcelas de repente con una infectación del 5, 10, 15%, realmente el efecto es mínimo, pero si comienza uno a trabajar, de repente ya esos golpes de bajones o pérdidas de planta que tenemos en sectores de la parcela van desapareciendo mucho más rápido. Ingeniero, justamente dentro de ese mismo manejo, ¿en algún momento analizaron el impacto económico que puede generar una presión de nematodos? De alguna u otra forma, lo que me dijiste recién, dejaron de sembrar una zafra soja, lo que representa ya el costo de oportunidad en esa parcela, por ejemplo, es bastante elevado. ¿Podés comentarnos, podés estimar por lo menos un rango, una cifra de lo que podría representar esa pérdida económica? Bueno, la pérdida económica realmente va a depender de cada caso, ¿verdad? Pero realmente es muy importante, considerando de repente en algunos casos que tuvimos que hacer una resiembra. La resiembra tiene un costo más o menos de $100, $150 la hectárea como mínimo cuando uno ya no pone fertilizante.
y aparte de eso, un costo adicional que muchas veces uno no evalúa, la pérdida de rendimiento por el atraso de la fecha de siembra, que nos deja ser menor. A más de eso nos lleva un manejo un poco diferenciado, ese manejo diferenciado por en el mismo lote tener 2 variedades, 2 fechas de siembra, control de chinche, se te controlas en fecha una y la otra se te va pasando por demás, por las complicaciones propias de diferentes fechas de siembra dentro del mismo lote, realmente tiene un costo significativo bastante importante. O sea, evaluado cuánto costaría eso, realmente te arroja una pérdida de rendimiento si tiene un efecto, depende de tan importante sea en el lote, pero hay una diferencia más o menos de una pérdida de rendimiento entre el 15 al 30% del sector no afectado y del sector afectado. Ahora, ese es un número. El siguiente número es el costo real de no haber sembrado soja o zafra un año. Otro costo real es estar sembrando variedades que son más tolerantes a ese nemátodo, que te saca un potencial de rendimiento que estás logrando con otros materiales que son susceptibles a ese nemátodo. O sea, tener nemátodo en tu campo realmente te representa una pérdida de diferentes ámbitos. Evaluando rendimiento, oportunidad y también la pérdida de potencial de rendimiento o fecha de siembra realmente, y te va limitando también qué coberturas o qué cultivos puedes ir realizando. O sea, la presencia de nematodos realmente te limita a muchas cosas. Inge, por último, si quieres dejarnos por favor un mensaje final. Y bueno, la importancia de la radiografía del cultivo. No tomarlo con importancia cualquier mancha que tenga el lote, analizarlo como diferente. Analizar desde el principio que se presenta de tal forma a evitar que esa mancha se vaya agrandando. Es muy importante de tener eso en cuenta, ya que si no tomas esa importancia cuando es 2-3% de la parcela, cuando sea el 30% de la parcela, realmente el efecto económico es mucho más importante. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por tu participación, muchísimas felicidades también a la familia por la nueva integrante que ha llegado. Bendiciones para ella, para toda la familia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ezequiel Gil, consultor independiente, acompañándonos esta noche en Nación Productiva, hablando sobre la experiencia a campo, sobre la aparición de nematodos en Paraguay. Para aclarar nada más, Anaí, encontramos bibliografías con tilde y sin tilde, por eso nematodos o nemátodos, indistintamente escuchamos esa palabra, por lo tanto creemos que de ambas formas también se pronuncian. Antes de ir al corte tenemos una importante sugerencia. Así es, y vamos a hablar de las soluciones que ofrece BAF, en este caso Priaxor, que es un fungicida sistémico de amplio espectro de control de roya y enfermedades de fin de ciclo, que tiene efecto preventivo, curativo y erradicante. Y también Vícero, el fungicida, bactericida y multisitio que potencia el control de enfermedades en soja. Conoce cómo manejar tu cultivo de soja para evitar riesgos de enfermedades y aumentar tus rendimientos aplicando la mejor combinación de Priaxor y Vícero. BAF, We Create Chemistry. Vamos a establecer el primer corte de la noche y a la vuelta estamos con más Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la Mega Cadena de Comunicación. Arrancá siendo un ganador con las soluciones BAF para tu cultivo. Los nuevos fungicidas Priaxor y Vícero llegan para el control preventivo de la roya y manchas en el cultivo de soja. Priaxor con excelente selectividad y máxima prevención para todas las enfermedades de soja. Y Vícero siendo el multisitio más amigable a la menor dosis para tus aplicaciones de fungicidas. Asegura la protección contra las principales enfermedades de soja con el mejor resultado desde la primera aplicación. BAF, We Create Chemistry. Control Union es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 18 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios, operaciones agrícolas, operaciones de carnes, servicios financieros, laboratorio
y programas de certificaciones. Invertimos en el desarrollo del país. Invertimos en el campo. Te acompañamos y fortalecemos tu crecimiento. Por eso ahora, ingresando a www.itau.com.py/Itaú podés encontrar información sobre productos financieros para tu actividad, verificar el clima en todo el territorio nacional, conocer indicadores mensuales de agricultura y ganadería, acceder a publicaciones de interés que te ayudarán a tomar decisiones acertadas y mucho más. Todo a tu disposición en un solo lugar. www.itau.com.py/Itaú Campo. Cumplimos 15 años de trayectoria institucional, buscando reforzar el reconocimiento del trabajo del obtentor en la generación y desarrollo de variedades adecuadas a nuestro sistema de producción. Nuestra Asociación Paraguaya de Obtentores Vegetales, PARPOV, se constituyó como una entidad privada sin fines de lucro, creada el 16 de mayo del 2006, establecida por 9 obtentores quienes vieron la importancia de constituirse en defensa de sus derechos como creadores de nuevas variedades, destacando su contribución en el desarrollo del sector productivo del Paraguay. Asociación Paraguaya de Obtentores Vegetales, PARPOV, comprometidos con el progreso genético. Seguimos avanzando en la noche de Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la mega cadena de comunicación, hablando sobre nematodos. Este trabajo que se viene realizando para tratar de combatir realmente. Combatir, claro, este enemigo invisible, como Así lo mismo. decíamos. Bueno, ahí tenemos una importante sugerencia para compartir antes de recibir también al doctor Andrés Sabini. Así es, y vamos a hablar de Control Union, que es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 18 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios, operaciones agrícolas, operaciones de carne, servicios financieros, laboratorio y programas de certificaciones. Podés seguir a Control Union en sus redes sociales. Vamos a recibir al doctor Andrés Sabini, director técnico de Agronómico Sociedad Anónima. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, David. Buenas noches, Anaí. Muchas gracias por la invitación. Doctor, hace algunos años realizaban con Agronómico un simposio muy interesante donde habían presentado un diagnóstico, un mapa de riesgo de lo que es la presión de nematodos en Paraguay. ¿Puedes comentarnos un poquito más al respecto, por favor? Sí,
Em 2017, organizamos um simpósio sobre nemátodos, né, em cultivos agrícolas. Se realizou acá em Ciudad del Este, em Paraguai. Tivemos a presença de vários expertos no assunto, no tema. Perdão. E nesse entonces apresentamos os resultados do relevamento de toda a clínica do laboratório agronômico. Então, naquele entonces teníamos alrededor de umas 1.500 muestras de nemátodos analisadas de todo o país, e aí separamos por departamento, né, e por distrito, e generamos um mapa da maior incidência de nemátodos por departamento de Paraguay. ¿Y cuáles fueron justamente las regiones que tenían mayor incidencia, doctor? Sim, de hecho, as regiões com maior intensidade de historial agrícola são as que apresentam maiores índices, né, de presença de nemátodos. Então, toda a franja essa da fronteira com o Brasil, sobretudo o Alto Paraná, Canindeju, um pouco mais adentro, Caguaçu, Casapá, né, e São Pedro, Amambai, são os departamentos onde tivemos presença, né, das muestras e, por supuesto, alta incidência de nemátodos. Vale destacar que, dentre os departamentos de Paraguai, Itapúa e Misiones foram os que tiveram menores índices de presença de nemátodos. ¿Qué lectura le podemos dar, doctor, a ese comportamiento? ¿Por qué Itapúa, Misiones, sabiendo también de que son regiones altamente productivas? Sim, eu supongo, é uma hipótese todavia, né? Estamos trabalhando estudos sobre isso também, que o clima um pouco mais frio aí no sul do país e associado a suelos com maior tenor de matéria orgânica pode ser um fator de que ajuda a diminuir o impacto do nemátodo em los cultivos, criando um ambiente de melhor biodiversidade da microbiologia do suelo. ¿De qué niveles de pérdidas agronómicas y por consiguiente económicas se puede hablar cuando hay una fuerte presión de nematodos, doctor? Muy buena pregunta, y el ingeniero Ezequiel exemplificou muito bem isso também com sua experiência de campo. As pérdidas, quando temos os manchones aí que são atacados por los nemátodos, as pérdidas en el manchón podem chegar a 100%. Podemos ter plantas que se mueren totalmente e aí temos uma pérdida de quase 100% en el manchón. Pero a nível de um lote total de uma estância, as pérdidas vão ser proporcionais à quantidade de manchones que temos, certo? Então, podemos chegar ao ponto de praticamente inviabilizar o cultivo em um lote. Estamos dizendo de pérdidas de mais de 50% do potencial produtivo, ou pérdidas muito leves, entre 5% e 10% do rendimento, quando os manchones aparecem em pequena proporção. Doctor, ¿cuáles serían las causas o la causa, en este caso, de la proliferación de los nematodos? Sim, os nematodos são organismos naturais do suelo, né? Fazem parte da biologia do suelo. E, por supuesto, quando o homem começou a cultivar e quando nós começamos a dar uma sequência de cultivos, uma sucessão de cultivos que são pouco favoráveis à diversificação, generamos então um desequilíbrio no suelo, onde os organismos que são mais agressivos, vamos dizer, vão a sobressalir-se. Então, o que passa é que realmente a sequência de cultivos, né, por exemplo, soja maíz por muitos anos ou soja trigo, cria condições no suelo de menor biodiversidade e com isso se sobressalem los nemátodos, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales o las más frecuentes especies, digo, de nematodos que encontraron en los suelos de Paraguay, doctor? Correcto. Em Paraguai não é muito diferente de Brasil, Bolívia e vários países de Sudamérica. Tem um comportamento parecido.
los 2, 3 gêneros de nemátodos mais agressivos e mais que ocorrem em maior proporção são o meloidógene, o nemátodo de las agalhas, Pratylencos, o nemátodo de las lesiones radiculares, e Heterodera glycinis, o nemátodo del quiste, entre os mais agressivos. Por suerte, em Paraguai, temos pouca presença, todavia, del quiste, del Heterodera glycinis. Pero Pratylencos, meloidógene e agora mais recente, Helicotylencos, Scutelionema e Rhotylencos estão aparecendo também em proporções razonáveis. E por último, né, não podemos deixar de mencionar um nemátodo que é típico acá do Paraguai, que é o Tubixaba tuxaua, né? Ele é um pouco restrito, todavia, em algumas regiões do Paraguai, né, sobretudo na zona mais hacia Santa Rita, Santa Rosa e Irunha. Aí se concentram as maiores proporções de casos de Tubixaba tuxaua. ¿Cuál sería de estos, doctor, el que puede ser más perjudicial para los cultivos? Em minha opinião, né, devido a sua ampla disseminação no território paraguaio e seu potencial de dano, é o Pratylencos brachyurus, seguido do meloidógene, incógnita ou javânica, né? Como vinha observado Ezequiel, na proporção, temos quase um predomínio de um pouco mais javânica frente à incógnita, né? Pero Pratylencos seria o mais agressivo, em minha opinião, seguido do meloidógene. Actualmente, doctor, ¿existe mayor conciencia por parte del productor para realizar muestras de campo, de suelo y tener un diagnóstico así para confirmar o no la presencia de nematodos? Sim, sim. Por suerte, os produtores estão mais atentos ao problema, né? E também as redes sociais e a difusão da informação, né, ajuda muito a compartilhar de los problemas que encontramos no dia a dia. Os assessores técnicos e assessores comerciais também hoje em dia estão muito involucrados, né, na identificação, e isso é um grande aporte, né? As empresas que têm produtos químicos ou biológicos para o manejo de nemátodos vêm incentivando o mostreio através de sua rede de vendedores e de assessores técnicos, né? Então, isso ajuda muito a que o diagnóstico chegue ao produtor. Justamente el ingeniero Ezequiel comentó varias estrategias que van desarrollando para reducir esa incidencia. Netamente en el campo, doctor, de las herramientas, de las tecnologías de insumos. Hoy en día las biológicas son las que tienen mayor participación, mayor incidencia, tratando de controlar el avance de los nematodos, o cuál es un poco su visión al respecto. Sim, David, por supuesto, há uma tendência a nível mundial de uma búsqueda cada vez mais importante para desenvolvimento de micro-organismos, né, para a seleção de micro-organismos eficientes no combate do nemátodo. Pero não são as únicas ferramentas, né? A nível de conhecimento, podemos dividir aí os biológicos entre bactérias e hongos. Entre as bactérias, temos os gêneros Bacillus e Pastéuria como os principais. E entre os hongos, Trichoderma, Pasteuromyces, Poconia, né, como os principais. Temos também moléculas químicas, né? Há 3, 4 moléculas químicas aí que são mais atuais e mais difundidas aí no meio, pero também vou aqui fazer um hincapié no que comentou Ezequiel, não é uma única estratégia suficiente para conviver com os nemátodos, né? Então, novas moléculas químicas estão surgindo a cada dia. Por sorte, as empresas estão trazendo moléculas mais amigáveis ao meio ambiente, possíveis de mesclar com biológicos, inclusive. Então, há uma boa opção, ou vamos dizer, há boas opções de produtos no mercado hoje, de tanto biológicos quanto químicos, para tratamento de semilha ou surco de siembra, né? O tema é que esses produtos têm um efeito, em geral, de curta a média duração. Por isso, a integração com outras técnicas é importante, como a rotação de cultivos e, se possível, a eleição
de materiais genéticos de soja, maíz, menos susceptíveis a los nemátodos. ¿Qué práctica usted ve que hoy en día está favoreciendo la proliferación de nemátodos en el campo? Sim, bueno, como comentei inicialmente, a sequência de cultivos, né, de apenas 2 ou 3 cultivos, soja, trigo, soja, maíz, por exemplo, né, sempre por muitos e muitos anos, é sem dúvida algo que favorece o aumento de los nemátodos. Aparte de esto, também temos a fertilidade do suelo, e quando falamos em fertilidade não é apenas química, é física também, né? Então, suelos compactados, onde as plantas têm suas raízes confinadas aí a uma camada mais superficial, também são ambientes mais favoráveis a que os danos do nemátodo sejam muito mais graves. E suelos quimicamente desequilibrados, né? Nós outros recentemente publicamos um artigo em convênio com uma universidade e um investigador sobre nemátodos, onde conseguimos mostrar com números, né, através de uma análise estatístico multivariado, que o desbalance de cálcio, magnésio e matéria orgânica, sobretudo, são fatores claves para aumentar a gravidade de los daños del nemátodo. Doctor, ¿algún mensaje final que quiera dejarnos esta noche? Sim, mais que nada, reforçar, né, a los que estão assistindo, que possam levar essa mensagem a los produtores que realmente é um inimigo quase invisível, né? Temos que usar microscópio aí para poder diagnosticá-lo e que sim, estejam atentos a las variações do vigor das plantas em tu cultivo, porque uma vez que está instalado o nemátodo aí no cultivo, não há como volver hacia atrás, né? Se não tomamos alguma estratégia, a tendência é que o problema vai aumentar a cada dia. Então, por isso, reforçar a necessidade do diagnóstico e a sequência de encontrar um conjunto de técnicas que sejam possíveis para conviver com este animal, né, del suelo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos esta noche. Gracias. Doctor Andrés Sabini, director técnico de Agronómico S.A., hablándonos también de todo el trabajo que vienen realizando en torno a la identificación de los nematodos, de las especies y las regiones donde actúan con mayor frecuencia. Antes de ir al corte, Anaí nos trae otra sugerencia. Así es, y el agro evolucionó, la confianza también. Por eso Bayer te trae Krypton X Pro, un nuevo fungicida con acción sistémica para el tratamiento foliar que brinda protección contra las principales enfermedades de la soja. Posee 3 ingredientes activos que le confieren acción preventiva, curativa y erradicante de las enfermedades causadas por hongos de diferentes géneros. Krypton X Pro, la evolución de la confianza. Krypton X Pro es una tecnología de Bayer Crop Science. Vamos a establecer otro corte y a la vuelta estamos con más Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la Mega Cadena de Comunicación. Una productiva nación. Arrancá siendo un ganador con las soluciones BAF para tu cultivo. Los nuevos fungicidas Priaxor y Vícero llegan para el control preventivo de la roya y manchas en el cultivo de soja. Priaxor con excelente selectividad y máxima prevención para todas las enfermedades de soja. Y Vícero siendo el multisitio más amigable a la menor dosis para tus aplicaciones de fungicidas. Asegura la protección contra las principales enfermedades de soja con el mejor resultado desde la primera aplicación. BAF, We Create Chemistry. Control Union es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 18 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios, operaciones agrícolas, operaciones de carnes, servicios financieros, laboratorio y programas de certificaciones.
desarrollo del país. Invertimos en el campo. Te acompañamos y fortalecemos tu crecimiento. Por eso ahora, ingresando a www.itau.com.py/Itaú Campo, podés encontrar información sobre productos financieros para tu actividad, verificar el clima en todo el territorio nacional, conocer indicadores mensuales de agricultura y ganadería, acceder a publicaciones de interés que te ayudarán a tomar decisiones acertadas y mucho más. Todo a tu disposición en un solo lugar. www.itau.com.py/Itaú Campo. Cumplimos 15 años de trayectoria institucional, buscando reforzar el reconocimiento del trabajo del obtentor en la generación y desarrollo de variedades adecuadas a nuestro sistema de producción. Nuestra Asociación Paraguaya de Obtentores Vegetales, PARPOV, se constituyó como una entidad privada sin fines de lucro, creada el 16 de mayo del 2006, establecida por 9 obtentores quienes vieron la importancia de constituirse en defensa de sus derechos como creadores de nuevas variedades, destacando su contribución en el desarrollo del sector productivo del Paraguay. Asociación Paraguaya de Obtentores Vegetales, PARPOV, comprometidos con el progreso genético. Se viene el cuarto Congreso Paraguayo de Semillas, la cuarta Expo Ciencia y Tecnología de Semillas y la cuarta Expo Semillas en formato virtual. Presentaciones locales e internacionales sobre toda la actualidad, tendencia normativa y las innovaciones sobre el segmento semillero. Agendalo 21 y 22 de julio. Entérate cómo participar en www.congreso.aprocen.org.pi. Organiza y Aprocen, apoya Parpop y el Senade. Ñañemitún, Top a Paraguay. Sembremos que se levante Paraguay. Seguimos avanzando en la noche de Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro, hablando sobre esta presión de nematodos que tenemos en Paraguay. Anaí nos trae otra importante sugerencia. Encontrar información actualizada sobre productos del sector, indicadores y clima que te ayudarán a tomar decisiones acertadas. Conoce más en www.itau.com.py/Itaú Campo. Vamos a recibir al ingeniero agrónomo Javier Luna Pastore, director general de AGR Pro. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, David, buenas noches a todos. El agradecido soy yo. Bueno, ingeniero, comentarnos un poco, de acuerdo a tu experiencia, ¿por qué se viene dando esta incidencia superior de los nematodos en nuestros campos? En la experiencia de campo que nosotros tenemos es que uno de los problemas básicos es el desconocimiento, ¿verdad? En la mayoría de los casos, aunque hoy está cambiando un poco, los productores no reconocían al nematodo como un problema y tampoco le temen porque no lo ven, ¿verdad? Y sumado al uso intensivo de los suelos, ¿verdad? Que promueve este tipo de producción que tenemos, esto hizo con que los nematodos, que son vermes que están en los suelos,
y al no tener su enemigo natural por la reducción de la biota de alguna forma, pero en general de sus enemigos naturales por la reducción de la materia orgánica, por el uso intensivo de los suelos, los nematodos que son fitófagos aumentaron su población y crean el problema en la reducción de los rendimientos, ¿verdad? De entre los productores a los que ustedes asisten, ingeniero, de cada 10, ¿cuántos podrían tener problemas de nematodos en sus campos? Yo creo que entre el 90 y 95%. La cuestión es ver cuántos efectivamente está de cada cultivo o de cada propiedad está atacada, ¿verdad? Esto es lo que hace con que los productores en general no le tengan miedo, ¿verdad? Porque ocupan alrededor de entre 10 y 20% de su población, de su finca o de su parcela, ¿verdad? Los daños son van desde 30 a 100%, como dijo el que me antecedió, pero el área en sí que es atacada de cada parcela o de cada finca no es tan alta. Existen manchas productivas que son las donde se encuentran los nematodos. Entonces esto hace que en esa zona bajen los rendimientos, pero en el general los rendimientos no bajan, ¿verdad? Y entonces en un promedio le está dando de vuelta un valor importante y esto hace que no le tengan miedo, ¿verdad? Ingeniero, dependiendo del tiempo que se insertó este mal en nuestro suelo, va variando un poco la estrategia que podemos aplicar para, decirlo de alguna manera, tratar de contener aquellos suelos que fueron dañados inicialmente y otros que inicialmente están recibiendo ese daño. ¿Podríamos establecer esa diferenciación o no dentro de una estrategia? No, para mí no. A nivel de campo la estrategia es la misma, ¿verdad? Y para nosotros, como AGR Pro, nosotros comenzamos identificando las manchas productivas que son afectadas, extraemos muestras de plantas y de suelo, enviamos a los laboratorios, identificamos el nematodo que está causando el problema y tratamos en lo posible de tratar esa zona para no condenar toda la parcela. Pero la estrategia es identificar el nematodo, identificar el lugar donde ataca y crear sobre eso, hacer una recomendación de un sistema de control. No existe un control único, ¿verdad? Y hay que comenzar a estudiar. Si él está encima del umbral económico, él va a comenzar a crear problemas muy grandes. Ahí dividir la parcela de vuelta en los lugares que son atacados y calcular cuánto de eso es el daño económico en una parcela total para proponerle al productor un control. Como dijo el doctor, muchísimos productores ya están trabajando con el control de nematodos, pero la gente es muy inmediatista. Uno consigue reducir, yo siempre digo, en una primera zafra de rotación, significa más de una zafra de producción, se consigue reducir el daño y la gente ya piensa que se solucionó el problema y abandona el proceso, ¿verdad? Es complejo luchar contra él, pero hay que hacerlo, ¿verdad? ¿Los planes de fertilización responden cuando hay nematodos, ingeniero? Bueno, si la fertilización uno ve solamente como la aplicación de fertilizantes para la producción, no. Probablemente va a ser directamente proporcional al daño que existe en la finca o dentro de la parcela. Pero si se entendiese la fertilización como un control físico, químico de los suelos, eso significa equilibrar los suelos, poner en condiciones, crear de vuelta un perfil de suelo para que las raíces tengan mayor profundidad. Entonces, sí, la fertilización responde aunque existan los nematodos. Desde la intervención realizada, ingeniero, ¿en cuánto tiempo podemos comenzar a ver resultados
si ese resultado va a ser 100% la contención de los nematodos o mínimamente es para tratar de que no sigan proliferándose. El tiempo va a depender del grado de incidencia de los nematodos, ¿verdad? O sea, si tenés una población encima de un umbral económico, quiere decir que tu intervención va a tener que llevar más tiempo. Si tenés una incidencia inferior al umbral económico, a un límite de tolerancia que se le llama, es cuando te está llamando la atención de que ya estoy aquí y necesitas hacer los trabajos para que yo no llegue al umbral económico. Entonces estamos hablando de menor tiempo. Entonces va a depender mucho de en qué momento uno encuentra la propiedad. La incidencia de los nematodos, ingeniero, depende del tipo de suelo. Por decir, es más probable que se halle una presión de nematodos en un suelo arenoso, por ejemplo. Sí, pero no es una condicionante única. Existen parcelas muy bien manejadas que aún teniendo una cantidad de arena importante, digamos menos arcilla, tampoco tienen nematodos, pero sí suelo bien manejado con un alto nivel de materia orgánica que permite que el suelo esté vivo, la biota exista. Entonces sus enemigos naturales hacen con que su población no sea alta. O sea, es más probable que existan en los suelos arenosos, pero no es exclusividad de ellos. En relación a los abonos verdes, ingeniero, ¿hay algunos que puedan ayudarnos a reducir más rápidamente esa incidencia y en contrapartida otros que tal vez favorezcan más la aparición de nematodos? Sí, así es. Pero llamémosle abono verde o plantas de cobertura del suelo, ¿verdad? Sí. Existen plantas que por excelencia controlan los nematodos. Dentro de encontraríamos algunas especies, pero hay que tener mucho cuidado. La crotalaria, por ejemplo, es una especie que controla el nematodo, ¿verdad? Pero es más eficiente para algunos, por decir, son 5 tipos de crotalarias. Entonces, cuando uno va a elegir una especie a utilizar, tiene que saber muy bien qué tiene dentro de las manchas, porque normalmente no es un único nematodo en una mancha, existen 3, 4 nematodos. Entonces uno tiene que tomar, así como te dije hace rato, hacer un estudio bien hecho, definir cuál es el mayor problema y atacar ese mayor problema. Te puedo dar un ejemplo. El nematodo de las agallas, como dijo el doctor, es un nematodo muy presente en nuestra chacra. Y por ejemplo, él controla muy el rusiciansi, el pasto que se usa normalmente usan en San Pedro para hacer el sistema Santa Fe, controla muy bien el Meloidogyne, pero multiplica el pratilenco, que hoy en día está subiendo de su población muy fuertemente en el Paraguay, y creo que se debe a suelos adensados, ¿verdad? Por eso decía, trabajar la fertilidad del suelo, equilibrar los suelos con nutrientes y crear un perfil de suelo importante para que tengamos raíces bien formadas. Es hacia donde tenemos que tender, ¿verdad? Desde su experiencia, ingeniero de trabajo con los productores, ¿podría decirse que hay una mayor apertura por parte de los productores para adoptar un plan de control de nematodos en el suelo? Sí, de cierta forma sí. Y el productor, como cualquier otra persona, busca soluciones mágicas, ¿verdad? Porque se le vendió que existen soluciones mágicas. Hoy en día las empresas, por ejemplo, que tienen algún producto para ofrecer, también dicen que con eso se soluciona todo, ¿verdad? Y en realidad son sistemas integrados para el control. Entonces, habría que insistir más en hacer un trabajo entre todos. Si no hacemos entre todos, esta es una batalla que no la vamos a ganar. Por decirte entre todos, cuando digo, por ejemplo, los tentores de variedades, por ejemplo, no se preocupan de tener variedades ya preparadas para que el productor pueda elegir. Por ejemplo, vamos a hacer un maíz después de la soja en un lugar que ya hay nematodos.
bueno, deberíamos elegir un maíz que tenga un factor de reproducción bajo. Pero las empresas no se están preocupando de indicar al productor, esta es una variedad o este es un híbrido que te va a ayudar a reducir la población de nematodos. Con honrosas excepciones, ¿verdad? Porque sí hay empresas que lo hacen, no quiero citar nombres de empresas, pero hay gente que está trabajando muy bien sobre eso, tanto en soja como en maíz. Y si en la rotación podemos tener variedades tolerantes ya en la soja, y encima ponemos un maíz que por necesidad debemos hacer, en nuestro caso, por ejemplo, aquí alrededor de Campo 9, que se hace maíz por los tambos, deberíamos ya contar con una paleta de opciones, por decir así, que nos permite decirle al productor, este es el mejor maíz para evitar que la población de nematodos crezca, porque la condición es que él tiene que hacer maíz por su ganado, ¿verdad? Ingeniero, ¿qué estás avisorando para la agricultura paraguaya en base a este problema que estamos viendo en forma creciente? Yo veo que la gente se está preocupando, la gente está tratando de buscar un camino, no todos, pero yo creo que los grandes formadores de opinión, que son los productores más avanzados, ya están haciendo el trabajo. Y la gente que viene atrás viene mirando qué viene haciendo esta gente. Entonces, simplemente están tratando de seguir el camino y nosotros, como somos gente de campo, le estamos ayudando. Tenemos el conocimiento suficiente para hacer eso y tenemos la experiencia para poder ayudarlos. Yo creo que, como te digo, esto va a ser una piedra en el zapato, pero no va a hacer que la agricultura paraguaya caiga. ¿Algún mensaje final, ingeniero, que quieras dejarnos? De vuelta a decirle a todos que tenemos que trabajar entre todos, las empresas ostentoras de variedades para crear variedades resistentes, tolerantes, crear una paleta de posibilidades para los productores, de opciones para que puedan tener variedades y híbridos tolerantes. Y entonces también apoyarse en nosotros, que somos gente que trabajamos en el campo, que tenemos la experiencia y el conocimiento como para ayudarles. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos, por estas informaciones, por los datos. Muy amable. Gracias a ustedes. Así estuvo compartiendo con nosotros el ingeniero Javier Luna Pastore, director general de AGR Pro. Antes de ir al último corte, Anaí nos trae una importante sugerencia. Así es, Parpop cumple 15 años de trayectoria institucional buscando reforzar el reconocimiento del obtentor sobre sus innovaciones científicas y tecnológicas, así como de su trabajo en la generación y desarrollo de variedades adecuadas a nuestro sistema de producción. La Asociación Paraguaya de Obtentores Vegetales Parpop se constituyó como una entidad privada sin fines de lucro el 16 de mayo del 2006 de la mano de 9 obtentores que vieron la importancia de defender sus derechos como creadores de nuevas variedades, un trabajo que contribuye en el desarrollo del sector productivo. Parpop comprometida con el progreso genético. Vamos a establecer el último corte de la noche y a la vuelta estamos con la parte final del programa, la fecha. Arrancá siendo un ganador con las soluciones BAF para tu cultivo. Los nuevos fungicidas Praxor y Vícero llegan para el control preventivo de la roya y manchas en el cultivo de soja. Praxor con excelente selectividad y máxima prevención para todas las enfermedades de soja. Y Vícero siendo el multisitio más amigable a la menor dosis para tus aplicaciones de fungicidas. Asegura la protección contra las principales enfermedades de soja con el mejor resultado desde la primera aplicación. BAF, We Create Chemistry. Control Union es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 18 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios, operaciones agrícolas, operaciones de carnes, servicios financieros, laboratorio y programas de certificaciones.
Invertimos en el desarrollo del país. Invertimos en el campo. Te acompañamos y fortalecemos tu crecimiento. Por eso ahora, ingresando a www.itau.com.py/Itaú podés encontrar información sobre productos financieros para tu actividad, verificar el clima en todo el territorio nacional, conocer indicadores mensuales de agricultura y ganadería, acceder a publicaciones de interés que te ayudarán a tomar decisiones acertadas y mucho más. Todo a tu disposición en un solo lugar. www.itau.com.py/Itaú Campo. Cumplimos 15 años de trayectoria institucional, buscando reforzar el reconocimiento del trabajo del obtentor en la generación y desarrollo de variedades adecuadas a nuestro sistema de producción. Nuestra Asociación Paraguaya de Obtentores Vegetales, PARPOV, se constituyó como una entidad privada sin fines de lucro, creada el 16 de mayo del 2006, establecida por 9 obtentores quienes vieron la importancia de constituirse en defensa de sus derechos como creadores de nuevas variedades, destacando su contribución en el desarrollo del sector productivo del Paraguay. Asociación Paraguaya de Obtentores Vegetales, PARPOV, comprometidos con el progreso genético. Se viene el cuarto Congreso Paraguayo de Semillas, la cuarta Expo Ciencia y Tecnología de Semillas y la cuarta Expo Semillas en formato virtual. Presentaciones locales e internacionales sobre toda la actualidad, tendencia normativa y las innovaciones sobre el segmento semillero. Agendalo 21 y 22 de julio. Entérate cómo participar en www.congreso.aprocen.org.pi. Organiza Aprocen, apoya el PARPOV y el Senade. Ñañemitún, Top A Paraguay. Sembremos que se levante Paraguay. Última parte ya del programa de la fecha, luego de haber tenido a 3 profesionales de primer nivel hablándonos sobre nematodos, combatiendo a este enemigo invisible. Anaí nos trae la última sugerencia de la noche. Así es, y se viene el cuarto Congreso Paraguayo de Semillas, la cuarta Expo Ciencia y Tecnología de Semillas y la cuarta Expo Semillas en formato virtual. Presentaciones locales e internacionales sobre toda la actualidad, tendencia, normativa y las innovaciones sobre el segmento semillero. Agendalo 21 y 22 de julio. Entérate cómo participar en www.congreso.aprocen.org.py. Organiza Aprocen y apoya PARPOV y Senave. Ñañemitú, Topu A Paraguay. Agradecemos al ingeniero Ezequiel Gil, asimismo también al doctor Andrés Sabini y al ingeniero Javier Luna Pastore por darnos la oportunidad de charlar con ellos esta noche y darnos un panorama realmente sobre lo que está sucediendo en torno al manejo de los nematodos en Paraguay. Nos estamos despidiendo, Anaí. Nos vamos, David. Muchas gracias a todos por acompañarnos como siempre y muchas gracias también a todas las empresas que nos apoyan y que hacen posible que estemos con ustedes todos los domingos. Hasta la próxima. El próximo domingo puntualmente a las 20 horas estaremos haciendo un nuevo capítulo de Nación Productiva. Antes de irnos, permítame recordarles que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico, de algún abogado, pero de un productor necesitamos 3 veces al día. Será hasta la próxima. Permiso.
cosecha llegará.